Bien, buenos días a todos, señoras, señores, compañeros, amigos, hermanos. Es un gran honor, ¿verdad?, poder estar aquí hoy y compartir con vosotros un tema que vamos a tratar y que está relacionado con lo que el Maestro trata en su obra como el misterio del Salvador Salvandus. Nos hemos apoyado, indudablemente, en antiguos textos gnósticos que forman parte de nuestra tradición. Ya sabéis que nosotros venimos de raíces de tradición gnóstica cristiana y que hay una gran biblioteca inmensa, enorme, con un conocimiento maravilloso que se encontró en el Antiguo Egipto, en Nag Hammadi. Aquellos gnósticos de los primeros siglos de nuestra era ya hablaban de todas estas cosas con unos términos, muy poéticos, con unos términos también muy profundos. Y el maestro Samael, indudablemente, con la gnosis contemporánea, coge y amplifica todo esto dándole claridad, dándole profundidad y dándole, sobre todo, el aspecto práctico para que nosotros entendamos esos misterios. Vamos a hablar de algo que es serio, que probablemente podemos más o menos acercarnos con el intelecto y con la emoción, si le metemos la emoción, pero que indudablemente la comprensión profunda de todo esto será para más tarde, ¿verdad?, cuando nosotros realmente hayamos dado los primeros pasos en este camino. Los primeros pasos que están relacionados con lo que es la entrada a la verdadera iniciación de misterios mayores. El tema en sí está, digamos, relacionado con lo que podríamos denominar el rescate de la chispa divina, que llamaban los antiguos gnósticos, y que nosotros conocemos con el nombre de esencia, ¿verdad?, o Buddhata. Y con un propósito, el propósito fundamental por el que creo que todos, en la medida de lo posible, con buena voluntad, tratamos de hacer, que es que esa chispa divina que está en nuestro interior, que nos habita a todos, en su momento pueda ser de una forma rescatada para llegarla a la fuente original de donde proviene. Y ahí estamos, todos estamos en esto, tratando de ir despertando progresivamente nuestra conciencia para que pueda volver a esa fuente original. En términos gnósticos, ¿verdad?, el maestro hacía hincapié en su obra La doctrina secreta de Anahuac, con todo un vocabulario gnóstico muy profundo que nosotros, como misioneros, como estudiantes, como investigadores de la gnosis, debemos de conocer. Queda muy mal que se nos hablen de términos que se utilizaban los antiguos gnósticos y que no sepamos ni lo que significa, ¿verdad? Y es importante. Entonces, esa fuente original de vida o de luz, esa fuente divina, era denominada, ¿verdad?, por los antiguos gnósticos como el pleroma. Bien, esto es un vocablo griego, indudablemente era la lengua que se imponía en aquella época, y es un vocablo griego que proviene del verbo plero, y este significa llenar o plenitud. Es decir, pleroma significa ir hacia la plenitud. En estos momentos, desgraciadamente, no estamos llenos de esa luz, de esa divinidad, de esa plenitud, sino podríamos decir todo lo contrario, estamos como un poco vacíos. Y por eso necesitamos, a través de las enseñanzas del venerable maestro Samael, ir llenándonos interiormente de la luz que nos habita a todos, ir desarrollándola y poder acercarnos a la plenitud o al pleroma, que es esa región de la que todos hemos partido en un día, ¿verdad? Y todos los textos gnósticos en general de esta época coinciden con el hecho fundamental de que en algún momento hubo una deficiencia, ¿verdad?, que hace que nuestra esencia o nuestro Buddhata quede atrapada en este mundo material. Bueno, aquí es precisamente donde entra ese elemento fundamental de las antiguas, podríamos decir, escuelas gnósticas. Y ese elemento es el de la salvación de la centella. ¿Por quién? Por el Salvador.
¿Y quién es el Salvador? Pues el venerable Maestro Samael nos lo recuerda con unas palabras muy precisas. Aquí ha habido un fallo. Esta es. Nos dice el venerable Maestro Samael, el advenimiento del Cristo es el acontecimiento más importante de nuestra vida. Pero no se trata del Cristo a nivel externo, se trata del Cristo a nivel interno. Y ese es el misterio, como vamos a ir viendo poco a poco, del Salvador salvándos. Cuando el Cristo adviene a nosotros. Y por eso todo sistema gnóstico se haya orientado de una cierta forma, en último término, a lo que llamaríamos la soteriología. La soteriología es una palabra muy utilizada en los textos gnósticos, el maestro habla de ella en su obra, y esta palabra proviene del griego soterios, que significa salvación, y logos, soterio, logía, logos, que significa tratado o discusión. Luego la soteriología es precisamente el estudio del rescate de esa chispa divina que está inmersamente, pues, metida dentro de la materia. Y aquí hay una cosa muy curiosa en la que todos debemos de ir reflexionando. En primer lugar, es que la divinidad, en realidad, nuestro ser interior profundo, que nosotros le llamamos, es la primera interesada en que el espíritu retorne, nuestro espíritu, nuestra esencia, nuestra conciencia, retorne al lugar de donde proviene. Pero para conseguir este objetivo, para retornar realmente allí, es necesario de algo que nosotros muchas veces pues, no le damos mucha importancia porque creemos que actuamos por nosotros mismos. Pero es necesario un punto impresionante y trascendental, y es que el Padre, o como ellos llamaban, el trascendente o Padre, apiadado, porque la esencia está padeciendo en el mundo material, envíe al Salvador. Y si no es así, no podremos volver realmente al Salvador íntimo, como vamos a ir viendo. O sea, todo parte de la fuente original y todo es movido, en última instancia, por el Padre. A lo largo de la historia humana o de la humanidad, pues esta revelación, ¿verdad?, se ha ido repitiendo y repitiendo en diversas figuras. Es decir, que todas las culturas y todas las civilizaciones han tenido algún ser extraordinario, fuera de todo lo normal, que ha, digamos, encarnado a ese Cristo. Los ejemplos más cercanos a nosotros pues son, indudablemente, el divino Rabí de Galilea, Yeshua ben Pandirá, que encarnó al Cristo, sin lugar a duda, y el mismísimo Maestro Samael. Estos son los dos ejemplos más cercanos que nosotros tenemos. En otras culturas, pues ya decía que ha habido grandes iniciados que también lo han hecho. La salvación, como estamos hablando, como estamos diciendo, en realidad es una restauración de ese estado primitivo. Ya lo hemos repetido, es una vuelta o retorno de lo espiritual al reino de la luz, al reino de lo divino, ¿verdad? Bien, y el modo de realizarlo, que ahí está, como decimos en mi país, la madre del Cordero, pues es a través de la revelación de la gnosis, o conocimiento verdadero. Ese es el modo de realizarlo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que se pueden realizar muchos esfuerzos intelectuales, podemos realizar muchos emocionales también, pero debe de haber ese punto, debe de haber esa revelación que se nos dé en un momento dado para ir viendo luz en el camino, para poder andar. Una vez más, necesitamos de esa ayuda superior. Y si no es así, pues es imposible realmente. En los textos de Nag Hammadi, ¿verdad?, la gnosis es definida como libertad
y salvación. Son dos palabras que definen muy bien la gnosis. Y de ahí que encontremos frases como esas. Aquí tenemos una frase que es del Evangelio de Felipe y que dice: porque la gnosis arranca del alma las malas raíces de la ignorancia que conduce a la perdición definitiva. Nuestro estado, este estado de ceguera está fundamentado precisamente en la ignorancia. Y la gnosis es esa que podrá arrancar como conocimiento objetivo esa ceguera que tenemos y esa ignorancia a través de la experiencia directa. Sigue diciendo el Evangelio de la Verdad. Estos son textos gnósticos importantes de que los reflexionemos. Y dice: por medio de la gnosis, el hombre logrará la unidad, aniquilando la materia en sí mismo, como lo hace, ¿verdad? Como lo hace con el fuego, y como la oscuridad es eliminada por la luz y la muerte por la vida. Fijaros qué forma más poética de decirnos cómo llegar hacia lo trascendente, hacia ese mundo del pleroma a través del conocimiento gnóstico. El maestro Samael, indudablemente, nos va a repetir estas mismas palabras con otra terminología más de nuestra época, podríamos decir. Y él dice en la doctrina secreta de Anahuac, y leo textualmente porque estas cosas no pueden ser improvisadas, hay que leerlas porque son muy profundas, y él dice: la gnosis es revelación o develación, aspiración refinada, sintetismo conceptual, ¿verdad? Sintetismo conceptual, máximos logros. Sin la gracia divina, sin el auxilio extraordinario del hálito sagrado, la autognosis, la autorrealización íntima del ser, resultaría algo más que imposible. Está totalmente sintetizado lo que hemos dicho hasta ahora. Sin la gracia divina, ¿verdad? Sin el hálito sagrado, sin la autorrealización o la autognosis, pues es verdaderamente algo que prácticamente es imposible. De ahí la necesidad que tenemos de acercarnos a esa divinidad a través del trabajo, a través de la oración, de la meditación, de todo lo que el Maestro nos enseña en su obra, pasar a la práctica y dejar un poquito de lado toda la parte puramente de teorías. Y llegados a este punto, pues ya vamos comprendiendo la necesidad de un ser divino que ejerza esa función de Salvador o de Redentor. Y en la gnosis cristiana, esta entidad divina que ejerce esa función, ¿verdad? De algún modo, cuando ejerce la función de salvadora, esto también es interesante que lo reflexionemos, cuando está ejerciendo esa función de salvadora, necesita de algún modo también ser salvada ella misma. De ahí el misterio del Salvador salvando. Es decir, salvando también se está salvando a sí mismo. Esto es importante. Bueno, el Salvador salvando, como nosotros sabemos, que es por eso que se dice que tiene que salvarse a sí mismo también, ayudando, desciende para rescatar todas esas centellas divinas, que están aprisionadas, como hemos dicho, en la materia, pero que proceden del pleroma, proceden de ese mundo puramente de luz y espiritual, ¿verdad? Y él mismo es ese mundo en sí mismo. Y en este sentido viene a rescatar todas las partes, podríamos entenderlo así, de sí mismo, para que retornen ¿a dónde? Al lugar de donde procede. Así pues, de esta forma, él también se está salvando. Quiere decir, en otros términos más sencillos, quiere decir que todos nosotros, ¿verdad? Esto lo podemos ver en el aspecto puramente individual y también lo podemos ver en el aspecto colectivo. Cuando el ser humano realmente retorna ahí, está retornando a esa fuente de la que procede, y todos procedemos de allí. Y cuando ese número, como decían en unas conferencias anteriores, se haya completado, ese pleroma estará pleno, lleno, inmenso. Y todas esas esencias que estaban en la materia han sido
rescatadas, han vuelto a la luz, con conciencia, indudablemente. Y así nos lo indica este texto gnóstico del Tratado del Gran Set, y que dice: el Redentor debe ser redimido también, Salvador, Salvandus o Salvatus, ya que el Salvador y salvado son de la misma naturaleza. Nosotros, aunque lo sabemos intelectualmente, evidentemente y emocionalmente, tenemos que darnos cuenta que somos de esa naturaleza de luz. Ahora no tenemos luz propia, indudablemente, hay más oscuridad que luz, pero nuestra esencia, nuestra chispa divina, está formada de la misma naturaleza de este Salvador salvando, de la divinidad, del pleroma, ¿no? Bien, la gnosis de nuestros días, y que nos ha dejado el venerable maestro Samael, nos recuerda lo mismo que estamos diciendo, pero con otras palabras. ¿Y qué dice él? Dice: autosalvarse es lo indicado. Pero esto exige plena identificación del que salva y de lo que es salvado. Lo divino que habita en el fondo del alma, la auténtica y legítima facultad cognoscente, aniquila al ego y absorbe en su parusia a la esencia y en total iluminación la salva. Es decir, que indudablemente nosotros tenemos que autosalvarnos, pero tenemos que tener esa relación con esa parte divinal, muy cerca, cada vez más cerca. Y esto no se consigue, evidentemente, teorizando. Esto se consigue con esfuerzo, con práctica, con interiorización y viviendo cada vez más estas enseñanzas gnósticas, para que en su día podamos realmente ser acogidos en el seno de aquello que es, pues, incognoscible, ¿no? Bien. Y aquí nos estamos adentrando poco a poco en ese misterio. El misterio, o el Salvador en los textos gnósticos, pues se dice que es un ser que es puramente divinal, puramente espiritual, es decir, perfecto, perfecto. Pero, indudablemente, para que él pueda cumplir y realizar su misión en este planeta, fijaros que esto parece una paradoja, pues tiene que introducirse en el cuerpo de un ser humano, ¿verdad? Indudablemente, este ser humano, no cabe duda, tiene que ser alguien ya muy especial para que pueda introducirse la idea del Salvador o del Crestos, como nosotros le llamamos. Bien. Y los gnósticos decían, los antiguos gnósticos, que esto sucedió cuando el Salvador Eón, o sea, el Cristo, que es el segundo Logos, lo vamos a ver, en figura de Espíritu Santo o palabra divina, penetra en el cuerpo de ese bodhisattva que se llamó Jesús de Nazaret. Y esto se realiza durante el bautizo en el río Jordán, en la antigua Palestina. En ese momento preciso, cuando Juan el Bautista bautiza al divino Rabí, a Yeshua ben Pandira, en ese mismo momento entra esa fuerza maravillosa del Crestos en su interior para salvarlo. Y de ahí ya se empieza todo el proceso. Este pasaje del bautismo es conocido como la teofonía del bautismo. Este vocablo, nuevamente, es un vocablo de origen griego, que viene de la palabra teofania, palabra que se compone de teos o theos, que es Dios, ¿verdad? Y fainó, que es aparecer. Luego, por consecuencia, estamos viendo que es la manifestación de lo divino o la revelación de lo divino, de esa sustancia crística en lo humano, para comenzar todo el proceso que lo llevará nuevamente a ese ser humano, a la fuente de donde procede, y que él, a través de ese proceso y de su obra que realizará físicamente, dará las pautas a seguir para que otras esencias y otras centellas divinas puedan también realizarlo.
así lo hizo Jesús y así lo ha hecho el venerable maestro Samael. Y por eso estamos todos hoy en día aquí, porque él dio las pautas para poder realizar un trabajo profundo, un trabajo real, que nos permita realmente, si lo hacemos, llegar a encarnar al Cristo. Bien. Perdón. Él decía en los textos gnósticos, ¿verdad?, esa sustancia universal. El maestro Samael nos dice que existe en todo lo que ha sido, todo lo que es y todo lo que será. Y el Evangelio de Tomás dice lo siguiente: yo soy la luz, la que está por encima de todos. Yo soy el todo provino de mí y el todo ha llegado a mí. Llegad a un madero, o levantad una piedra, o levantad un madero, yo estoy allí. Levantad la piedra y allí me encontraréis. Esto coincide perfectamente con lo que dice el maestro Samael, que esa sustancia crística se manifiesta en todo lo creado. Y está en todo lo creado, y gracias a eso, este mundo tiene conciencia. Dentro de lo que cabe, claro. Veamos pues esa sustancia que está en todo y que llega a todo. Tanto al ser humano, que se prepara debidamente, porque si no es imposible. Tiene que asimilarla, tiene que estar preparado para poder recibir esta fuerza, esta energía, ¿no?, que es de un altísimo voltaje. Y en ese caso, esa fuerza del Crestos, del Crestos cósmico, del Crestos solar, esa fuerza se individualiza y trabajará desde adentro de nosotros para salvarnos. Y el Evangelio de Felipe, ahí encontramos un pasaje muy interesante con respecto a las denominaciones de Jesús y Cristo. Y este Evangelio dice: Jesús es un nombre oculto, Cristo es un nombre revelado. Por ello, Jesús no existe en ninguna otra lengua, es decir, su nombre es Jesús. En francés, Jesús. En inglés, Jesus. En español, Jesús. Es siempre el mismo nombre. No existe variante de ese nombre en ninguna lengua. Interesante. Cristo, ¿verdad? Cristo, por lo que respecta al nombre Cristo o Crestos en griego, su nombre, por ejemplo, Crestos en griego, en siríaco, Cristo significa Mesías y en griego es Crestos, la fuerza del Crestos, la fuerza solar. Ese nombre, sin embargo, ya vemos que tiene diferentes acepciones, siempre relacionadas indudablemente, pero varían con la lengua. Y ciertamente todos los otros, ¿verdad?, lo tienen, todos estos nombres, todas estas lenguas, tienen el nombre tanto de Jesús como de Crestos. Y el Nazareno, porque ya sabéis que a Jesús le llamaban el Nazareno, es el nombre manifiesto de lo que está oculto. Claro, Nazareno era ese cuerpo físico que se manifestaba, pero que llevaba oculto dentro la sustancia crística, la fuerza del Crestos, ¿verdad? Bueno, el Nazareno entonces es esa parte, ese nombre manifiesto de lo que está oculto. Y termina ya el texto diciendo: Cristo lo posee todo en sí mismo, ya sea hombre, ya ángel, ya misterio y aún el Padre. Esto es lo que dice el Evangelio de Felipe. Bueno, veamos una cosa. La palabra nazareno, que viene de Nazara, significa la verdad. Verdad. Y el Cristo lo que nos trajo, como el maestro Samael indudablemente, es la verdad. Y la verdad absoluta. El problema es entenderla, comprenderla. Pero Él por eso es el camino, la luz y la vida, porque aporta la verdad. Aquella que puede liberarnos de toda atadura y de toda cadena. Y el maestro Samael nos está diciendo lo mismo. El maestro Samael nos dice: Jesús, o Jesús en hebreo es Yeshua, y Yeshua es Salvador, el Salvador. Así, el nombre de Jesucristo significa Cristo, porque es el segundo logos, después del Padre, el verbo, la palabra, y Jesús, porque se ha convertido en el Salvador. Obra grande la del Cristo íntimo, dice el maestro Samael, trabajando en nosotros mismos y dentro de nosotros mismos
con un inmenso sacrificio. Claro, una sustancia, un ser que es totalmente perfecto, tiene que meterse en la imperfección para salvarlo, ¿no? Y esta, precisamente, es esa naturaleza del Salvador Salvandum, que está totalmente relacionado pues, con lo que nosotros, indudablemente, llamamos ese sacrificio por la humanidad. Como vamos a ir viendo, para que el Cristo se encarne en alguien hay que cumplir ciertos requisitos, y entre ellos es este. A partir de este momento vamos, ahora que hemos tocado una serie de textos gnósticos donde realmente vemos que los gnósticos conocían muy bien qué significaba el Cristo, qué significaba la centella o la chispa divina, cuál era el trabajo del ser humano, cómo se podía hacer, ahora vamos a verlo más de cerca en lo que es la obra del maestro Samael Aun Weor, ¿verdad? Porque lo que el maestro, o lo primero que nosotros debemos saber es cuándo, cómo y dónde ocurre este misterio y qué podemos hacer para llegar a vivirlo. Bien. Para saber uno qué cosa es el Hijo del Hombre, se necesita indudablemente entrar un poco en cábala hebraica. Dice el maestro Samael, si abrimos nosotros la cábala hebraica, el Zohar, debemos buscar de inmediato el árbol de la vida. Y uno, por medio de ese esquema del árbol de la vida, puede orientarse y saber qué cosa es el Hijo del Hombre. No vamos a dar indudablemente un curso de cábala, no vamos a darlo porque no es el motivo de la conferencia, pero sí es necesario que veamos un poquito ese proceso. Nosotros todos nos encontramos en lo que llamamos el mundo físico y que en cábala se conoce con el nombre de Malkut. Eso está aquí, este sefirote más bajo, Malkut, ¿verdad? Ahí estamos todos. Y aquí, indudablemente, aunque estemos en un mundo muy material, aunque estemos en un mundo muy alejado de esos mundos divinos, espirituales puramente, se nos ha dado, podemos y debemos, yo creo, verlo de esta forma. A todos nosotros se nos ha dado la oportunidad de entrar en un camino verdadero que nos puede conducir realmente a la autorrealización del ser, a la autorrealización de nosotros. Y lo primero, para poder aspirar a todas estas cosas, indudablemente que lo primero que tenemos que hacer es, como bien trata el maestro Samael en su obra, convertirnos en verdaderos hombres y verdaderas mujeres. Así como estamos, lamentablemente todos, no servimos para esto. En el momento en que nos hayamos convertido en verdaderos hombres y verdaderas mujeres, pues indudablemente podremos iniciar ese camino, ese sendero que le llaman la iniciación. El maestro Samael, en su obra En las tres montañas, nos dice la iniciación, fijaros, que son palabras muy sencillas, pero muy profundas. Él nos dice, la iniciación es la vida misma. Luego esto está indicando que para poder iniciarse realmente en los misterios divinos, nosotros tenemos que dar la vida misma, poner toda la carne en el asador. Aquí, en donde estamos, en este mundo, viviendo, sufriendo, llorando, riendo, padeciendo, todo tipo de circunstancias, pero hay que dar esa vida misma en el sentido de que el objetivo fundamental de esta existencia para nosotros tiene que ser iniciarnos realmente, buscar ese camino iniciático, o al menos prepararnos al máximo para que en otro próximo, si hay un retorno, podamos realmente aspirar y entremos en los misterios divinos. Bien. Y de ahí, para poder llegar a convertirse en hombres y mujeres reales, pues indudablemente deberemos ir aspirando, como decía, a iniciarnos en Malkut y subir realmente estos sefirot hasta aquí, hasta el medio del árbol. El medio del árbol es Tiferet, es el sefirote Tiferet. Y una vez
que nosotros hayamos conquistado este mundo de Tiferet, es decir, el mundo de las causas naturales, el ser humano se convierte en un hombre o mujer verdadero. ¿Y por qué se convierte en un hombre o mujer verdadero? Porque deja de ser, como nos dice el maestro, animal intelectual, crea todos sus vehículos, ¿verdad? Vehículo astral, vehículo mental y vehículo causal, y a partir de ahí, indudablemente, es otra cosa. Es alguien que tiene estabilidad, lo voy a llamar así, que tiene un centro de gravedad realmente metido ya en la esencia, en la conciencia, y que tiene esos cuerpos y que puede experimentar, vivenciar esos diferentes mundos de conciencia hasta llegar al mundo de las causas, que es el mundo de Tiferet. Pero bueno, fijaros que este es un gran misterio, porque incluso teniendo esos cuerpos creados, como nos dice el maestro Samael, teniendo esos cuerpos creados, ¿verdad?, hay que cumplir un requisito muy especial, dice él, para poder encarnar al Salvador, al Cristo íntimo. Y ese requisito muy especial es el sacrificio por la humanidad. De ahí que hay maestros, como ustedes pueden entender, que se cristifican y otros que no lo hacen. No es que no sean maestros, lo son, pero como en todo hay grados y grados. Y el requisito esencial para encarnar esa sustancia del Crestos es el sacrificio por la humanidad. Y de ahí que nosotros, ¿qué tenemos en nuestra enseñanza gnóstica si la sintetizamos a la mínima expresión, como dirían los matemáticos? ¿Qué tenemos? Tenemos 3 factores simplemente. Nacer o morir, nacer y sacrificio por la humanidad, señores. Sacrificio por la humanidad es una palabra muy grande, pero bueno, cada uno tiene que hacer lo que puede. Se trata de que tomemos conciencia de la importancia de trabajar con esos 3 factores para que la gnosis esté completa en nosotros. Y a partir de ahí podemos aspirar a todas estas cosas. Si no, estamos como un poquito cojo. No andamos, nos falta algo, no andamos correctamente. Y ese algo es precisamente la combinación correcta de estos 3 factores. Es necesario e indispensable. Y así nos lo dice el maestro Samael. Solo después de haber pasado, leo textualmente, ¿verdad?, por las 5 iniciaciones de misterios mayores y como una gracia muy especial, previo sacrificio por la humanidad, puede reencarnarse el Cristo en nosotros. ¿Verdad? Son palabras realmente contundentes, podemos llamarlo de esta forma. Seguimos con el texto del maestro Samael y dice, para que el segundo logos, porque es el Cristo, el segundo, el primero es el Padre, para que el segundo logo, el Vishnu o Cristo cósmico, pueda salvar a un hombre, tiene que convertirse en el Jesucristo particular, íntimo. Y seguimos diciendo, el Cristo en sí mismo es una fuerza cósmica, solo que de alguna forma se humanice esa fuerza, puede salvar a un hombre. Estas son palabras textuales del maestro Samael. A partir de este momento, indudablemente que esa fuerza que está ahí, que está vibrando en este universo, en este planeta, en los otros planetas, en todo lo que existe, como dice el Evangelio, ¿verdad? Levantad una piedra y allí me encontraréis, levantad un madero, allí estoy yo. Pues a partir de ese momento, esa fuerza, digamos que ya se va dirigiendo y se humaniza. Y se convierte ya no en el Crestos cósmicos, sino en el Cristo íntimo y particular, o lo que llamamos el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, ¿por qué? Porque entra dentro de un hombre o de una mujer, eso es una forma general de hablar, entra en un verdadero hombre o una verdadera mujer y es el Hijo, el unigénito, el segundo logo, que entra en el hombre para salvarlo realmente. A partir de este momento, se convierte en el Hijo del Hombre. Bueno, esto es muy interesante porque para que el Cristo íntimo nos preste su ayuda, indudablemente, como estamos viendo, hay que tener un cierto trabajo interior.
hay que desarrollar un trabajo para poder encarnarlo. Y eso hay que hacerlo ¿desde dónde? Pues ya lo hemos visto, desde el centro del árbol, ¿verdad? Desde el mundo causal o mundo de Tifereth, que es precisamente, no es por capricho que se hace ahí. Se hace ahí porque es el mundo de las causas naturales. Y el mundo de las causas naturales es donde están las causas profundas de nuestro estado de dormidez e inconsciencia, ¿verdad? Las causas y las raíces del estado en el que nos encontramos se encuentran en el mundo causal. Bien sabemos que el ego está en el mundo astral y en el mundo mental, pero para poder erradicarlo hay que ir todavía más arriba, a las causas, porque hasta que no comprendamos y eliminemos la causa profunda de toda animalidad, de toda bestialidad interior, pues indudablemente eso no estará eliminado en su totalidad y en cualquier momento puede germinar, puede aparecer. Es muy interesante cuando lo vemos desde el punto de vista esotérico, porque ese Crestos, que ya se ha convertido en el Cristo íntimo, nace, ¿verdad?, en la oscuridad, en nuestra oscuridad, nace en el caos, nace en la imperfección, nace en la ceguera que nos caracteriza, en la ignorancia que tenemos. Y como bien dice el maestro Samael, fijaros, desgraciadamente las gentes, oyendo, no oyen, y viendo con sus ojos, no ven. Se les indica la senda y no la entienden, y si ligeramente llegasen a entenderla, no tienen continuidad de propósitos para llegar a la meta, o bien pronto se desvía. Son palabras textuales del maestro. Ese es el estado en el que estamos y por eso se necesita de esta fuerza redentora, de esta fuerza salvadora, porque por nosotros mismos no podemos salir de ahí. No saldríamos si no tenemos esa gracia, ese empuje de la gracia divina, ¿verdad? También dice otras palabras bastante fuertes el maestro Samael. Y dice, obviamente, el Hijo del Hombre, cuando viene a este mundo, es siempre sometido a ignominia, expuesto a toda clase de vejaciones. Pero ¿quién es su vejador? ¿Quién lo somete a ignominia? Dice, la bestia. Cuando él viene a este mundo, tiene que entrar en la bestia, en nosotros realmente, y ojalá que eso pueda realizarse en su día, y la bestia se mofa de él y le somete a ignominia. Es su cárcel, es su prisión. Imaginaros la labor y el trabajo tan arduo que tiene que empezar ese ser tan perfecto y tan maravilloso en todos nosotros. Pero ahí está la misericordia divina, señoras y señores. Ahí está verdaderamente esa fuerza terrible que todo lo puede y que todo lo mueve, que es el amor. Ahí está. Porque sin amor eso no podría hacerse. Sin el amor del Padre hacia su Hijo, eso sería imposible. Bien. Bueno, nosotros todos indudablemente sabemos lo que es la bestia. Así que si aspiramos realmente a hacernos hijo del Hijo, para hacernos unos con el Padre, pues no nos queda más remedio que trabajar y que colaborar con esta obra, para que en su día ese Hijo del Hombre pueda nacer en nosotros y pueda hacerse dueño, digamos, de todos esos procesos psicológicos, emocionales, volitivos, en una palabra, para poner orden en nuestro templo interior, que en estos momentos pues está, como bien nos enseñó Yeshua Ben Pandirá, está ocupado por los mercaderes, por aquellos mercaderes que han profanado el templo, ¿verdad? Y en este caso estamos hablando del templo interior. Y es un verdadero nacimiento que se debe de realizar, es un nacimiento interno espiritual, ¿verdad? Y que así nos lo hace saber el maestro Samael en su obra. Y él lo dice de esa forma: cuando el Hijo del Hombre viene, nace como todo niño, débil, inocente, puro. En principio ni siquiera su presencia se nota, pero a través del tiempo el niño va creciendo, se va desarrollando y a medida que se va sometiendo a todas las cosas del Padre, a aquel que lo envió,
pues indudablemente él se debe someter al reino interior del Padre. Él debe eliminar, con la ayuda de la Madre Divina, a los animales del establo que han ensuciado tanto ese lugar santo. Es decir, crece, va haciéndose adulto y va tomando esas riendas del trabajo íntimo, psicológico de cada uno de nosotros. En el Evangelio de Mateo, fijaros, el Evangelio de Mateo, que es un evangelio pues, que está aceptado por la Iglesia Católica, el mismo Jesús de Nazaret, cuando se le pregunta, da una respuesta que es tremendamente dramática y realista al mismo tiempo. Y le dice, cuando le pregunta, el escriba le dice, Maestro, te seguiré a donde quiera que fueres. Y Jesús le dijo, las zorras tienen cavernas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Palabras tremendamente fuertes, es decir, no tendría por qué pasar por todo ese sacrificio, todo ese periplo tan duro, cuando en realidad es el Hijo del Padre, el Hijo del Unigénito, y sin embargo lo hace. Y es, ¿por qué no tiene donde reposar su cabeza? ¿Por qué lo crucificarían de nuevo si viniese? Pues porque no lo entendemos, sencillamente porque no podemos entenderlo, ¿verdad? En el estado en el que nosotros nos encontramos. No hay personas pues, preparadas para encarnarlo realmente. Y entonces, pues indudablemente no tiene un lugar donde reposar su cabeza. Otro punto interesante, para ir ya continuando con esto, con todo esto, es que Tiferet, como decíamos antes, que es el mundo causal, se encuentra precisamente en el árbol de la vida, ya lo habéis visto, y se encuentra en el medio, es decir, tiene 5 sefirotes por encima, que tiene que ir reintegrando, indudablemente, y ese alma humana tiene que divinizarse a través del Salvador, del Redentor, para poder llegar a la parte superior del árbol, que era el Padre, el inmanifestado. El Padre, como lo hemos dicho antes, que su misericordia es infinita, ¿qué es lo que hace? Que envía a su Hijo. Envía a su Hijo a recuperar lo que le es propio, que es esa chispa divina que está ahí en el mundo de la materia. Y todo este trabajo de perfección, porque en realidad es un trabajo de perfeccionamiento, ¿verdad?, es dirigido por ese Cristo íntimo que es, como hemos dicho, perfecto y que tiene que vivir en la imperfección. Y por eso esa frase, que Él siendo perfecto, nos dice el maestro Samael, al meterse en nosotros parecería como imperfecto. Siendo casto, parecería como si no lo fuese. Y siendo justo, parecería como si no lo fuese. Al hacerse cargo de todos nuestros procesos psicológicos, el Señor de perfección, son palabras del Maestro, sufre lo indecible. Convertido en hombre entre los hombres, ha de pasar por muchas pruebas y soportar tentaciones indecibles. Esto lo dice el Maestro en la Gran Rebelión. Perdonadme. El Hijo del Hombre, o como también se le conocía y se le conocen en los textos gnósticos, se llamaba también el Salvador gemelo, es el que tiene que establecer el pleno equilibrio dentro de nosotros. Y precisamente ahí lo dice el Maestro. Trabaja en Tiferet, él trabaja, esto se llama llegar a adquirir lo que el Maestro llama la iniciación venusta, entra en Tiferet y se encuentra en ese medio, ¿verdad?, que este pilar o esta parte del árbol cabalístico, el pilar del medio, se llama el pilar del equilibrio, ¿verdad? Es la vía del medio, el camino real, la que nos ha enseñado el maestro Samael a través de la gnosis. Es decir, siempre en equilibrio, nunca en los extremos, ni en uno ni en el otro, en la vía real, en la vía del medio, que es la vía salvadora y que, como podéis ver, aparte de que haya que seguir el proceso, como podéis ver, es la vía
directa. Y la gnosis es eso. La gnosis es la vía directa. El maestro no se anda por las ramas, no quiere que se ande por la vía espiral, perdiéndose ahí en existencia tras existencia. El maestro da una enseñanza totalmente crística y solar que está basada en eso, en la vía directa, en la vía de la encarnación del Cristo. Y por eso dice el maestro, ¿quién hace el trabajo de reintegración de los 10 sefirotes? Dice Tiferet, el Hijo del Hombre. Y por eso es que el Hijo del Hombre debe venir al mundo para hacer su obra. Él necesita reintegrar los 10 sefirotes. Él necesita completar esa esencia que está ahí perdida, que está divagando entre tanta oscuridad, necesita ser llevada a la plenitud, necesita ser completada hacia arriba. Y sigue diciendo el maestro, una vez reintegrados los 10, constituyen en sí mismo un átomo con 10 características, un átomo inefable que ha de sumergirse naturalmente dentro del seno del omnimisericordioso y eterno Padre cósmico común. Es decir, llegar hasta el Keter, hasta el Padre, hasta la corona sefirótica y más allá, hasta el seno del omnimisericordioso y eterno Padre cósmico común. Ese es la labor, en síntesis, y el trabajo del Cristo, del Salvador, salvarnos, llevarnos desde aquí hacia allí, desde la imperfección hacia la perfección. Esa es la labor fundamental de todo esto. Bien, para no aburriros mucho más, amigos y compañeros, vamos a sintetizar un poco lo que estamos diciendo, lo que hemos expuesto, con unas ideas sencillas. Y la primera idea, o la primera parte de esta síntesis o de esta conclusión, es la siguiente. Podemos decir que el quehacer del gnóstico en esta vida, nuestra existencia, nosotros que nos llamamos gnósticos, ¿verdad?, se debe o se concentra en la reflexión. Deberíamos concentrarnos, vivir la gnosis y concentrarnos en la reflexión sobre la doctrina del Salvador y vivir, evidentemente, vivir conforme a ella en amor y en bondad hacia los demás. Esto ya es importante, porque hay un dicho muy común que dice que el movimiento se demuestra andando, y si no, no hay movimiento. Este sería un punto. El segundo, también reflexionémoslo para nuestra reflexión. El gnóstico, cualquiera de nosotros, por muy gnóstico que se diga o que se crea, el gnóstico no se salva por su propia naturaleza. No por llamarnos gnósticos ya somos escogidos y nos vamos a salvar, nos van a dar un trocito y un pedacito de cielo allá arriba. Nada de eso. Sino solamente si vive conforme a la gnosis, al conocimiento, ¿verdad? Es decir, su pensamiento, su sentimiento y su acción deben estar orientados hacia la divinidad. Ese debe ser nuestro objetivo. Tenemos que vivir, bien, sí, tenemos que comer, bien, claro está, tenemos que vestir, claro, reírnos y divertirnos también. Todo eso forma parte de la vida. Pero el objetivo, el rumbo, el norte debe estar marcado hacia allí, hacia la divinidad, hacia nuestra casa, desde la que hemos salido hace a lo mejor pues, probablemente millones de años, ¿no? El otro punto es que la tarea del gnóstico, y en esto hace énfasis el maestro Samael enormemente, y más en estos tiempos que estamos viviendo, la tarea del gnóstico es recibir la gnosis, claro está, profundizar en ella, practicarla y difundirla, de modo que se susciten nuevos espirituales. Entre los gnósticos antiguos ellos hacían una división interesante. Ellos hablaban de 3 tipos de personas. No me voy a extender mucho, pero para que hablemos simplemente. Los sílicos, los psíquicos y los espirituales. Los síricos, los puramente materiales, ílicos,
¿verdad? Aquellos que no quieren saber nada de la divinidad ni nada que se asemeje a eso, están aquí, viven aquí y tienen bastante con esto, perfecto, todos nuestros respetos. Los psíquicos, aquellos que ya empiezan a preguntarse realmente un poco más el porqué de las cosas, por qué estoy aquí, qué hago aquí, cuál es el objetivo de mi existencia, seríamos nosotros, estaríamos ahí. Y los puramente espirituales, que son aquellos que ya tienden hacia la perfección. Y esas son las tres, digamos, divisiones que hacían los antiguos gnósticos. Bien. Y también hay otra reflexión ya, que sería la última de estas cuatro, antes de ver unas palabras del maestro en un vídeo, es que el gnóstico no se halla en este mundo para vivir apegado a la materia con su consecuente sufrimiento, sino, indudablemente, para intentar de vivir el recto conocimiento, que es la gnosis, explicárselos a otros con los que pone los fundamentos de su salvación. ¿Qué quiere decir? Salvador salvandus. Cuando nosotros trabajamos en el tercer factor y estamos explicando esos... Un momento, por favor. Cuando nosotros trabajamos en el tercer factor y estamos explicando esos fundamentos realmente de la gnosis, estamos ayudando a otros. Estamos dándole a otros las pautas para que se salven ellos mismos. Y de paso estamos poniendo nuestros propios fundamentos. Y si no, hay algo que no está funcionando al 100%. Sí se aspira, indudablemente, al camino crístico, que es de lo que estamos hablando. Al camino del Salvator Salvandus. Bien. Ahora sí, vamos a oír ese vídeo del maestro Samael, que no está muy bueno, pero que hay palabras, para que lo veáis ahí. Cristo íntimo debe salvarnos, pero salvarnos desde adentro, a todos nosotros y a todos nosotros. Quienes aguardan la venida de Jesús de Nazaret para un remoto futuro, están equivocados. El Cristo debe venir ahora desde adentro. La segunda venida del Señor es desde adentro, desde el fondo mismo de la conciencia. Por eso está escrito lo que Él dijo. Si oyen que a alguien diciendo en la plaza pública está el Cristo, no crean. Y si os dijeren está allí en el templo predicando, no creáis. Porque es que el Señor no vendrá esta vez desde afuera, sino desde adentro. Vendrá desde el fondo mismo de nuestro corazón, si nosotros nos preparamos. En tanto un hombre no lo haya encarnado, puede decirse que posee la vida eterna. Solo Él puede sacar a nuestra alma del Hades. Solo Él puede verdaderamente darnos vida y dárnosla en abundancia. Pues debemos ser menos dogmáticos y aprender a pensar en el Cristo mismo. Eso es grandioso. Y aquí ya terminamos, ¿verdad? Con este testamento de la verdad que dice, después de las palabras del maestro, este, por lo tanto, es el testimonio verdadero, cuando el hombre se conoce a sí mismo y al Dios que está sobre la verdad, entonces se salvará y será coronado con la corona inmarcesible, testamento de la verdad, o la corona eterna. Muchas gracias por vuestra amable atención. Gracias.